En este video recorremos Berlín en el bus turístico. Vamos a ir conociendo los puntos más importantes de la ciudad. Te enseño cuánto cuesta y hasta cómo conseguir un Currywurst gratis. Así que quédate porque este recorrido te puede ahorrar mucho tiempo si vienes como turista a Berlín. Antes de subirnos al tren en Berlín tenemos que fichar aquí el ticket porque dentro del tren no hay donde fichar. Si te agarran sin haber fichado te pueden multar. Así que hay que recordar fichar. Listo, aquí tiene. Y es por 6 días. Sí, este que compré es por 6 días y ha costado 54 euros. Nos hemos bajado en la estación Unter den Linden porque desde aquí se pueden agarrar los buses turísticos. El Big Bus Tour Berlin ofrece un recorrido turístico con paradas libres y un audioguía en 14 idiomas, incluido el español. El audioguía te va explicando por qué sitio o avenida vas pasando o qué edificio es el que estás viendo y te puedes bajar ilimitadamente durante 24 horas desde el momento en que compras el ticket. Cabe mencionar que la compra del ticket se realiza con tarjeta. Siempre es bueno andar un poco de efectivo, pero Berlín es una ciudad muy moderna y en muchos sitios se puede pagar con tarjeta. La persona que nos atendió fue muy amable, nos dio un mapa y se puso a conversar en español con nosotros. Aprendió en Argentina, pero muchos años antes, como 1996. Muy bien. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Sí, el último ticket, 4 adultos, Sí. y esa parte para la salchicha, currywurst. El bus turístico cuesta 35 euros por persona, pero como tenemos el pase del transporte público, nos han hecho un descuento de 8 euros por persona. Así que al final nos ha salido en 27 euros por persona el bus turístico aquí en Berlín. Así que vamos a ver si vale la pena hacer este plan siendo turistas aquí en Berlín. Y allá, a lo lejos, tenemos la cúpula del Parlamento. Y muy cerca del Parlamento, el bus turístico hace una parada. Así que aquí es donde vamos a iniciar nuestro recorrido. Al subir al bus mostramos el ticket y escogemos cualquier asiento, donde consideremos que vamos a tener las mejores vistas, que para mí, sin duda, son los asientos de enfrente. En este momento estamos pasando por el Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, donde se toman muchas de las decisiones políticas del país. Tiene esa famosa cúpula de vidrio que simboliza la transparencia del gobierno. Si quieres entrar, necesitas cita previa o registrarte antes. Y aquí vemos la fila de personas que ya tienen su acceso reservado. Aquí tenemos nuestros auriculares para escuchar el audioguía en el idioma de nuestra preferencia. Pero si decidimos bajarnos en una parada y cambiar de bus, tenemos que guardar los auriculares para usar los mismos en el otro bus. Por cierto, con ayuda de Marlin he descubierto que el canal 4 es para escuchar el audioguía en español. Aquí vamos pasando por el río Spree, el río que atraviesa Berlín
como una especie de columna vertebral de la ciudad. A lo largo de la historia, este río ha sido clave para el comercio y hoy también es desde donde salen muchos paseos en barco que atraviesan el centro histórico. Me da curiosidad esos paseos, porque Berlín desde el agua tiene que ser otra experiencia. Allá va el tren. Berlín tiene una de las redes de transporte más completas de Europa, combinando metro, tren urbano y tranvías. Las líneas tipo S-Bahn conectan toda la ciudad y funcionan prácticamente como un anillo que lleva a cualquier zona importante, incluso de noche. En esta ciudad, el sistema de transporte es muy bueno. Aquí vamos pasando por el Futurium, un edificio dedicado a imaginar el futuro. Es un espacio donde se mezcla ciencia, tecnología y sociedad, con exposiciones que te hacen pensar cómo vamos a vivir dentro de 20 o 30 años. Este video va a ser prácticamente sin cortes, porque quiero mostrarte cómo se vive esta experiencia, para que tú decidas si vale la pena o no hacer este recorrido. También agradecería mucho tu apoyo en compartir este video para que muchas personas que no tienen la oportunidad de viajar puedan conocer esta ciudad por medio de este recorrido. Nos están recomendando que si andamos suficiente tiempo podemos ir a una ciudad que está a 27 kilómetros del centro de Berlín. Se llama Potsdam esta ciudad y es una parada de un día. Así que si andan tiempo es algo que se recomienda hacer también. Ahora vamos pasando el Tiergarten, el gran pulmón de Berlín. Este parque es enorme, se encuentra en medio de la ciudad. La gente viene a caminar, correr o simplemente desconectar. Después de la Segunda Guerra Mundial, el parque quedó prácticamente devastado y tuvieron que replantar miles de árboles desde cero para recuperar el bosque urbano. Junto al Tiergarten se encuentra el Palacio de Bellevue, construido en el siglo XVIII como residencia para la familia del príncipe Augusto Fernando de Prusia. Hoy en día es la residencia oficial del presidente de Alemania.
Aquí vamos pasando por la Columna de la Victoria, coronada por el famoso ángel dorado que representa a la diosa romana de la victoria. Simboliza los triunfos militares de Prusia, aunque hoy en día se interpreta más como un símbolo histórico de la ciudad. También se puede subir a este monumento y tener vistas panorámicas del Tiergarten. Berlín está construida sobre un terreno pantanoso. Durante siglos, los constructores tuvieron que clavar miles de pilotes de madera en el suelo para evitar que los edificios se hundieran. Ingenieros neerlandeses fueron clave de ese desarrollo, porque tenían experiencia en construir sobre terrenos similares en los Países Bajos. Incluso hoy en día, muchas estructuras siguen apoyadas sobre ese sistema. La verdad es que este recorrido me está ayudando muchísimo a ubicarme en la ciudad. Hemos llegado a Kurfürstendamm, o como le dicen aquí, Kudamm, una de las avenidas comerciales más famosas de Berlín, llena de tiendas, hoteles y cafés. La avenida perfecta para los amantes de las compras. Así que comparte este video con aquella persona con la que te irías de compras en Berlín. Esta es la iglesia memorial Kaiser Wilhelm, un monumento que quedó prácticamente destruido tras la Segunda Guerra Mundial y que hoy se conserva como símbolo contra la guerra y a favor de la paz. Me gusta la opción del bus turístico. Es una forma relajada de conocer toda la ciudad de Berlín. 10 de 10. Aquí vamos pasando por el Café Kranzler,
uno de los cafés más antiguos y elegantes de la ciudad, ubicado en plena zona comercial de Charlottenburg. Por cierto, en la parada anterior se bajaron las personas que iban delante de nosotros y aprovechamos para cambiarnos de asiento. La verdad es que no me esperaba que la diferencia fuera tan grande. Para mí, estas son las mejores vistas de todo el bus. ¿Ustedes qué opinan? Esta escultura representa una cadena rota y simboliza la división de Berlín durante la Guerra Fría, cuando la ciudad estaba separada en dos partes. Cerca de aquí se encuentra uno de los grandes almacenes más famosos de Europa, que incluso sufrió un accidente durante la guerra cuando un bombardero estadounidense impactó en la zona, convirtiéndose en parte de la memoria histórica de la ciudad. Esta escultura de acero se llama Arco 124.5 grados, creada por el escultor francés Bernard Benet. Fue un regalo de Francia. La otra parte de la escultura está en Niza, Francia, simbolizando un vínculo artístico y conceptual entre ambas ciudades. Aquí vamos pasando por la calle de las Embajadas, una zona con edificios modernos donde se concentran varias representaciones diplomáticas. Estas son las tuberías urbanas de Berlín. Por aquí es donde se conduce el sistema de calefacción y energía que recorre la ciudad. Lo curioso es que muchas están expuestas y tienen colores diferentes. Imagino que es para indicar su función y facilitar su mantenimiento.
es la CDU, la sede de uno de los principales partidos políticos de Alemania. Aquí vamos recorriendo junto al Landswehrkanal. Durante la Revolución Alemana de 1918 a 1919, este canal fue escenario de tensiones y acontecimientos históricos muy lamentables, marcando para siempre la memoria de la ciudad. Aquí vamos pasando por el Instituto Iberoamericano de Berlín, un centro clave para el estudio de América Latina, el Caribe, España y Portugal. En esta zona se encuentra la Biblioteca Estatal de Berlín. Aquí vamos pasando por el edificio de la Filarmónica de Berlín, una de las salas de conciertos más importantes del mundo y sede de una de las mejores orquestas del planeta. Aquí vamos pasando por Potsdamer Platz, una de las plazas más modernas de Berlín. Está llena de rascacielos, centros comerciales y arquitectura contemporánea. Incluso hay un reloj urbano que marca el ritmo de la ciudad. Y así es como luce Berlín en 2026, una ciudad en constante transformación, con muchas obras y proyectos nuevos. Dicen que Berlín ha cambiado mucho los últimos años. ¿Y tú, ya conocías esta ciudad? Déjame saber en los comentarios en qué año visitaste Berlín y si estaba muy diferente a como se ve en este video. Tu trocito, adiós, osito. Cancún Restaurant. ¿Será que ese restaurante es mexicano? Se me antojaron unos tacos o unos chilaquiles. ¡Qué rico! Se me hace agua en la boca. Estos son restos del antiguo muro de Berlín y muy cerca se encuentra el Museo de la Topografía del Terror, que documenta los crímenes del régimen nazi.
Esta es la parada del Checkpoint Charlie, uno de los puntos más importantes de la Guerra Fría. Aquí se controlaba el paso entre Berlín Este y Oeste. Solo se podía cruzar con permisos especiales y era uno de los pocos puntos oficiales de contacto entre ambos mundos. En este recorrido he podido observar que hay varias tiendas típicas alemanas, como esta, con productos locales fabricados en el país. Gendarmenmarkt es la plaza más emblemática y elegante de Berlín. Está rodeada por catedrales gemelas y la sala de conciertos. Esta iglesia, la Friedrich-Bethesda-Kirche, es la primera iglesia neogótica de ladrillo en Berlín y hoy funciona como museo de esculturas del siglo XIX. Aquí vamos pasando frente al Consejo de Estado alemán. Este es el Humboldt-Forum. Está ubicado dentro del Palacio Real de Berlín, un espacio dedicado a la historia, el arte y la cultura global.
Berlín cuenta con más de 180 kilómetros de canales y más de 1.700 puentes. El puente más antiguo es el Jungfraubrücke, el puente de la doncella, construido en 1798. En cambio, el puente de los espías fue un punto clave durante la Guerra Fría, utilizado para intercambios de prisioneros entre Berlín Este y Oeste. Este edificio es el antiguo Ayuntamiento de Berlín. Y este otro es el Ayuntamiento Rojo, sede del gobierno de la ciudad desde el siglo XIX y símbolo político de Berlín. En este edificio, el alcalde de Berlín tiene sus oficinas. Vamos pasando cerca de la Marienkirche, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, famosa por su fresco medieval de la Danza de la Muerte. Esta es la parada de Alexanderplatz, uno de los centros más importantes de Berlín, donde puedes subir a la torre de televisión o hacerte fotos en el reloj mundial. Te invito a ver el video donde subimos a la torre de televisión para que disfrutes de una vista espectacular de la ciudad desde las alturas.
Este grupo de jóvenes debe ser de alguna excursión escolar, algo muy común en Berlín. Algunos colegios suelen hacer viajes educativos para que los estudiantes conozcan la historia directamente en el lugar. Recomendaciones para agarrar el bus turístico. Observen que el bus tenga limpios los cristales de las ventanas, porque si no sus fotos o videos van a salir con las manchas de cristal sucio. Y segunda recomendación, normalmente el bus va pasando cada media hora por cada parada, o sea que perfectamente uno se puede bajar en cada sitio, hacerse la foto, si andas solo plan turista, hacerte la foto de turista y volver a agarrar en el mismo punto donde te has bajado, así que son mis recomendaciones para ustedes. El recorrido está un poco caro, pero muy bueno. Es un plan perfecto si andas con poco tiempo y quieres conocer toda la ciudad e ir de parada en parada para hacerte la foto de turista. También te puedes descargar la aplicación del BigBus Tour y así rastrear el autobús para saber la hora exacta en la que va a pasar el bus en la parada en la que te encuentras. Me resulta increíble pensar que hace 800 años se fundó Berlín como un pequeño asentamiento comercial a orillas del río Spree. Luego se convirtió en una de las ciudades más influyentes de Europa y hoy andamos conociendo juntos esta ciudad. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Aquí vamos pasando por la Catedral de Berlín. Está ubicada en la Isla de los Museos. Es una de las iglesias protestantes más importantes del país. La Isla de los Museos es patrimonio de la humanidad y concentra 5 museos de nivel mundial que forman uno de los complejos culturales más importantes de Europa. Toda la ciudad de Berlín alberga aproximadamente 175 museos y galerías de arte. Estamos pasando frente a la Universidad Humboldt de Berlín, una de las universidades más prestigiosas de Alemania, donde estudiaron o enseñaron figuras como Albert Einstein y otros grandes pensadores. Estamos recorriendo el centro histórico de Berlín, una mezcla de reconstrucción, memoria y modernidad,
donde cada esquina cuenta parte de la historia de la ciudad. Aquí vamos pasando por el Monumento a los Judíos, un espacio de memoria dedicado a las víctimas del Holocausto. Y regresamos a la puerta de Brandenburgo. Esto significa que ha finalizado nuestro recorrido. Déjame saber en los comentarios si te gustó, si pagarías el bus turístico o si definitivamente prefieres conocer la ciudad caminando. A mí me ha encantado este recorrido. Me ha dado una visión más clara de los sitios de interés a los que quiero ir. Así que te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y no perderte los próximos videos, porque nos quedan muchos sitios por conocer en Berlín. El ticket del bus turístico que compramos incluía un currywurst gratis. Así que aquí estamos reclamando nuestro currywurst. A ver qué tal. Me parece excelente que incluyan un currywurst gratis porque así pueden promover la cultura alemana. El currywurst es una salchicha alemana famosísima. Si vienes a Alemania y no comes currywurst, es como que no hayas venido a Alemania. Básicamente el currywurst es una salchicha con curry y salsa de tomate. Vamos a probarla a ver qué tal. Así que aquí vienen nuestros currywurst. Qué rico, huele a curry. Cerca del Arco de Berlín tenemos un oso y allá tenemos el otro oso. Está justo donde se reclama el currywurst gratis por haber comprado el ticket del bus turístico. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!